Vamos, amigos, a darle continuidad a la noticia anterior. Después de que las ratas experimentaran un paro cardíaco, sin latidos cardíacos ni respiración, sus cerebros mostraron un aumento de la actividad global, con niveles de ondas gamma bajas que estaban más sincronizadas en todo el cerebro que en los estados normales de vigilia de las ratas, es decir, estaban funcionando más que cuando las ratas estaban totalmente en estado natural. E increíblemente, ese tipo específico de actividad cerebral se ha relacionado con la percepción consciente de las personas en estudios anteriores. En otras palabras, esas ratas podrían haber estado experimentando algo mientras estaban entre la vida y la muerte clínica. El experimento desafió la imposición de que el cerebro está inactivo durante la muerte. Por el contrario, parecía que antes de la inconsciencia duradera podría haber un periodo de mayor conciencia y planteaba que estaban experimentando las ratas mientras morían. ¿Podría ser lo mismo cierto para las personas? Los humanos tenemos cerebros más grandes y complejos que los de las ratas, pero un experimento muy interesante realizado en el Imperial College de Londres en el 2018 arrojó algo de luz sobre cómo podría sentirse morir en los seres humanos. Bueno, es una experiencia que solamente se obtiene por décimas de segundo. Usted se va a morir y después de muerto, pues ya nada es nada. Vamos al béisbol de Grandes Ligas, señores. El dominicano Juan Soto conquistó ayer el título de campeón del Festival de Jonrones realizado en el Dodger Stadium de Los Ángeles, California, como parte de las actividades del All-Star de las Grandes Ligas. El festejo fue tan grande que se puso a celebrar con Bad Bunny su título del Home Run Derby 2022. El cantante le entregó una cadena que lo acredita como ganador, además del trofeo tradicional. Luego de que Soto terminara su entrevista con canales de televisión, ambos aprovecharon para tomarse una foto en el terreno de juego. Soto, de 23 años, pegó 53 cuadrangulares en total, venciendo a cada uno de sus tres rivales por un jonrón en el espectáculo de media temporada. Estaba concentrado en el plano, a pesar de que antes pasó como una hora, mejor dicho, respondiendo preguntas reiterativas sobre su posible salida de los Nacionales de Washington, después de rechazar una oferta de $440 millones. Se siente increíble, se siente cansado, dijo Soto. Solamente traté de concentrarme para pegarle a las pelotas, porque sí que tengo el poder. Y este muchacho dominicano, señores, de tanto poder, pegó el cuadrangular más largo de 500 y pico de pies, del home a las graderías. El palo más largo de todo lo que se dieron anoche en el derby de jonrones. Las señores filudas puntas de las agujas hipodérmicas despiertan temor y ataques de pánico desde que se inventaron en el siglo XIX. A pesar de ser muy útiles, ya sea con la extracción de líquido para inyectar sustancias en nuestro organismo, su apariencia resulta amenazante.
para muchos de nosotros. La tripanofobia, la fobia a las inyecciones, hace que muchas personas la pasen realmente mal a la hora de hacerse un análisis de sangre o de ponerse una vacuna. Sin embargo, las jeringas no nacieron como un instrumento de tortura, todo lo contrario, son herramientas médicas que se han vuelto indispensables para doctores, enfermeros y dentistas. Algunos pacientes, como las personas diabéticas, incluso tienen que aprender a utilizarlas para sus propios tratamientos. Por algo se las considera como uno de los inventos científicos más importantes de la historia. Pero, ¿cómo se hacían antes de su invención en las transfusiones de sangre o cómo se inyectaban medicamentos antes? Para depositar un medicamento en la piel de un paciente, se hacía una incisión, una herida, y se colocaba una pasta o líquido. Otras veces se introducían o extraían fluidos por la boca, el recto o la vagina con unos tubos médicos. Una manera era explotar los recursos naturales del cuerpo, introduciendo y extrayendo material a través de la boca y de todos los demás orificios. Contó el médico Ken Arnold de la Wellcome Collection, un museo y biblioteca de medicina y salud de Londres, el Reino Unido. Bueno, no me avergüenza decirlo. No me avergüenza decirlo. Yo soy tripanofobio. Le tengo miedo a esas inyecciones. Es más, yo ni veo cuando están preparando el tubito, llenándolo del líquido, del medicamento que le van a inyectar a uno. Y mucho menos cuando le van a pinchar. ¡Ay, caramba! No. Soy así. Cada cual tiene su miedo a algo. Yo conozco mucha gente que no le tiene miedo, por ejemplo. Mi compañero en la televisión, Cristian Alexander Acevedo, a pánico dice él que le tiene. Pánico, dice él. Yo quería que no. Le tiene pánico. Hay que cogerlo, pues sale huyendo y agarrarlo y traerlo de nuevo antes de que lo vaya a inyectar. Señores, después de los señalamientos realizados por el Tribunal Administrativo de Ibagué hace unos días, en las últimas horas se ordenó el arresto domiciliario del presidente colombiano Iván Duque Márquez desde el Tribunal del Magdalena, medida que también aplicaría para la ministra de Cultura, Angélica Mayolo. La sentencia se da por el incumplimiento de la orden del Tribunal Administrativo de Magdalena, en donde se le exigía a los dos funcionarios la expedición de un decreto para la adopción del Plan Maestro Quinto Centenario de Santa Marta, cobijado bajo la Ley 2058 del 2020. Tanto Duque como la señora Mayolo tendrían que pagar 2 días de prisión y una multa aproximada a 2 salarios mínimos legales vigentes. La resolución destaca que el pasado 21 de abril se llevó a cabo la sesión extraordinaria de la Comisión Preparatoria, en la que se evaluaron al menos 25 proyectos para su ejecución, los cuales posteriormente fueron aprobados de la Mesa Departamental, Nacional y Distrital. Se destacó que dichos planes deberían ser ejecutados de manera perentoria. Pero estos dos funcionarios, inclusive el presidente Duque, no lo hicieron y por eso
un tribunal le ha dado 2 días de prisión domiciliaria. Yo me imagino que siendo presidente tiene que irse a la casa y de allí despachar, porque son 2 días de prisión domiciliaria. Qué interesante esto, señores. Entre 1861 y 1865, los Estados Unidos de Norteamérica pasaron por la tragedia de una guerra civil que provocó más muertes americanas que las caídos en la Primera o Segunda Guerra Mundial o en Vietnam. Fue una guerra entre el norte y el sur, entre un norte en proceso de industrialización que abogaba por la eliminación de la esclavitud y apoyaba las causas liberales. Por el otro lado, el sur apoyaba la continuidad de la esclavitud a su uso en las grandes plantaciones agrícolas y estaba compuesto también por una población muy religiosa, sobre todo protestante y de ideas muy conservadoras. Aunque el sur perdió la guerra, hizo muchos esfuerzos por impedir que los afroamericanos gozasen de derechos civiles, hasta que en los años 50 del siglo pasado se obligó a la participación en las escuelas de niños afroamericanos junto con niños blancos. Hoy día existe una guerra soterrada entre azules, que son los demócratas, y rojos, que son los republicanos. Y esta tiene lugar no en el campo de batalla, sino en los pasillos congresuales, en la Suprema Corte de Justicia y en la administración de las elecciones. 3 prominentes académicos norteamericanos, Ronald Brownstein, Michael Podholzer y Jake Cronbach, explican cómo Estados Unidos nunca ha sido una nación unida y que muchos de los elementos separatistas de la guerra civil se mantienen hoy en día. Yo escuché a muchos peloteros dominicanos que estuvieron en 1950, 52, 56, jugando en equipos de Estados Unidos, que los blancos, cuando si iban de un pueblo a otro en autobuses y en una parte del camino se detenían para cenar, para merendar, solamente se apiaban los peloteros blancos y eran ellos quienes les traían a los peloteros latinoamericanos lo que ellos pedían, sándwich o lo que fuese, para comer, porque no se permitía la entrada de los peloteros latinoamericanos. Eso después fue pasando y pasando, pero todavía aún, señores, hay sitios en Estados Unidos donde el discrimen racial prosigue. Vamos a ver estos reportajes que tenemos por aquí. Es que las coaliciones sociales, populares y feministas del Cibao ratificaron hoy el respaldo al paro convocado en San Francisco de Macorís para el 8 de agosto por los altos costos de tarifa energética, contra los apagones, desalojos a campesinos, altos precios de alimentos, medicamentos y otros. Raquel Rivera, vocera, advierte que se alertan los movimientos y jornadas de protestas desde ahora. Veamos lo que dice la señora Rivera. En el día de hoy, la coalición de organizaciones sociales, populares y feministas del Cibao acabamos de realizar un encuentro donde justamente ratificamos el apoyo a la huelga que se va a realizar en San Francisco de Macorís el día 8 de agosto, pero también dando a conocer el pliego de actividades y demandas que realizaríamos desde la coalición de manera coordinada con las 14 provincias del Cibao. Justamente
tomando en cuenta los acuerdos de nuestra séptima asamblea y sobre todo porque después de la asamblea que vimos las problemáticas que tenemos como región, se han agregado otros elementos como es el tema de la alta tarifa de la luz eléctrica, el tema de los apagones, así como el desalojo y despojo a campesinos y campesinas por el derecho a la tierra. En ese sentido, estamos ratificando en el día de hoy nuestro llamado de activación y lucha a cada una de esas actividades que se van a realizar y que en los próximos días estaremos dando a conocer. ¿Tu nombre?